Con la Escuela de Chicago, el desarrollo de la teoría sociológica se traslada de Europa a los Estados Unidos. No significa esto que en Europa no se sigan generando teorías sociales sustantivas. Si nosotros tenemos en este mismo periodo los desarrollos posteriores, por ejemplo, a los planteos de Durkheim, a partir de Marcel Mauss y todo lo que da como todo el espacio a partir del cual se desarrolla la antropología estructural de Levi-Strauss. El marxismo este, continúa con los planteos de Lukács y de Gramsci, de Mannheim, por ejemplo, estableciendo una especie de marxismo con alguna influencia weberiana. eh, y esto continúa con el desarrollo de lo que tiene que ver con la teoría crítica, específicamente la Escuela de Frankfurt, que eh, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y de la llegada del nazismo, muchos de los integrantes de la Escuela de Frankfurt se deben trasladar, muchos de ellos lo hacen a los Estados Unidos y comparten ámbitos de trabajo con lo que luego nosotros vamos a ver como el funcionalismo. Pero la primera etapa del desarrollo de la sociología en los Estados Unidos corresponde a lo que se denomina la Escuela de Chicago. Y eso es lo que nosotros vamos a desarrollar a continuación. ¿Por qué planteamos esta cuestión de que el desarrollo de la teoría sociológica se da en los Estados Unidos? Bueno, hay una serie de preocupaciones particulares. Estados Unidos recibe en este periodo histórico una gran migración y precisamente la problemática ligada a la integración social que ya había estado presente en la obra de Durkheim, por ejemplo, que va a ser uno de los autores que retome la Escuela de Chicago, se convierte en un tema de interés social fundamental en los Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX. Por eso, nosotros vamos a plantear cuáles son estos desarrollos y cómo es vista la problemática de la integración social por los pensadores que se incorporan en lo que tiene que ver con la escuela de Chicago. La escuela de Chicago comienza a desarrollarse en lo que tiene que ver con sus estudios en torno a la antropología y a la sociología a partir de 1892, cuando John Davison Rockefeller, que había fundado 10 años antes la Standard Oil, realiza una donación a partir de la cual se funda la Universidad de Chicago y se organiza el departamento de antropología y sociología en esta universidad. Ese departamento va a estar a cargo de un pastor bautista, Albion Small, y lo que le da es un desarrollo más bien ligado a la institucionalización de la sociología. En 1895, por ejemplo, funda una revista que tiene que ver con la divulgación de las tareas que realiza la Escuela de Chicago y eh, eh, tiempo después organiza la Asociación Americana de Sociología, que si nosotros revisamos los sociólogos que han sido presidentes de esta asociación, vamos a ir viendo cómo se va desarrollando el interés de la teoría sociológica en los Estados Unidos, primero
mencionando una serie de figuras que van a ir asumiendo estas presidencias y que tienen que ver con esta escuela de Chicago, hasta 1935, en donde aparecen los pensadores funcionalistas. La gran distinción entre la escuela de Chicago y el funcionalismo es que la escuela de Chicago va a constituir una serie de estudios microsociológicos, mientras que el funcionalismo norteamericano incluye una preocupación más bien macro sociológica por desarrollar una teoría en torno a lo que sería el sistema social y no la interacción concreta. En estos inicios, la escuela mantiene una estrecha conexión con la religión, lo que conduce a esta idea de que la sociología se ocupa de las problemáticas ligadas a la reforma social. Y a esto se le va a sumar poco a poco la cuestión de la importancia del carácter científico de la disciplina. En 1895 se incorpora a la escuela William Thomas, que la dirige hasta 1918. En 1918, William Thomas publica ese mismo año una obra junto con otro sociólogo, de origen polaco, que se llamaba Florian Znaniecki, una obra que se llama El campesino polaco en Europa y en América. Y aquí este, eh, eh, Thomas y Znaniecki incorporan esta cuestión de la problemática de la integración social al analizar a este grupo de migrantes, que son los migrantes de origen polaco, que se trasladan de la comunidad originaria a esta sociedad norteamericana que se está constituyendo. En esta obra, Thomas plantea las principales líneas de su análisis. Él comienza diferenciando entre lo que llama valores, que remiten a estos elementos culturales, objetivos de la vida social que Durkheim englobaba dentro de lo que era la conciencia colectiva. Diferencia los valores de las actitudes, que hacen referencia a las características subjetivas de los individuos del grupo social considerado. En este contexto, la socialización remite al proceso por el cual un conjunto de valores se convierten para un individuo en actitudes, o sea, en un conjunto de disposiciones permanentes para la acción. Un hecho social, tomando esta idea durkheimiana, está conformado entonces a partir de la combinación entre valores colectivos y actitudes individuales. Por lo tanto, incorpora Thomas el elemento individual a la clásica definición de Durkheim de los hechos sociales. Y esta distinción entre valores y actitudes le permite además diferenciar entre la psicología social, encargada del análisis de estas actitudes, y la sociología, que tiene que ver con valores sociales, fundamentalmente las reglas de comportamiento de los individuos en las instituciones. En esta obra, en El campesino polaco en Europa y los Estados Unidos, Thomas y Znaniecki muestran cómo se va dando un proceso que tiene que ver con la desorganización de la comunidad originaria y un proceso de reorganización posterior a partir de que estos migrantes se instalan en esta nueva comunidad que serían los Estados Unidos. En la primera parte analizan a la familia polaca tradicional, sus costumbres, hábitos sociales, y luego examinan los factores culturales, económicos y políticos que contribuyeron a la disolución violenta de esa familia tradicional campesina y en consecuencia a la emigración masiva, primero a Alemania y a algunos otros centros de Europa y luego a los Estados Unidos. El conjunto de convenciones, actitudes y valores colectivos que se imponen a los intereses individuales de un grupo constituyen una organización.
Cuando en las reglas sociales se manifiesta un debilitamiento de estos valores colectivos y a su vez un crecimiento de la valorización de las prácticas individuales, allí comienza este proceso de desorganización. Thomas y Snaniecki mencionan procesos de desorganización que afectan a esta unidad familiar, a esta unidad económica familiar y a la comunidad campesina en general. La familia rural se desorganiza por la irrupción de nuevas prácticas de consumo, de nuevos valores, y la desorganización de la comunidad por la declinación de la solidaridad comunitaria. Y este proceso confluye en estas migraciones que nosotros hemos mencionado. Frente a la desorganización, el grupo inmigrante reorganiza sus actitudes. En este caso, la religión, en tanto conjunto de valores poco permeables a los cambios, preside el proceso de reorganización en la nueva sociedad. Esta reorganización implica una adaptación al nuevo medio, por ejemplo, una serie de factores como la distribución ecológica por nacionalidades, la prensa local en el idioma del inmigrante, el cine mudo que transmite los nuevos códigos gestuales y corporales. Estos elementos aceleran la asimilación. El énfasis está puesto en este estudio en este proceso de organización, desorganización y reorganización a partir del concepto de definición de la situación. Y entonces lo que quieren analizar Thomas y Snaniecki es cómo estos grupos de migrantes realizan esta definición de la situación dándole significado a dándole significado a la comunidad a partir de la cual se están instalando en los Estados Unidos. O sea, los significados que le otorgan a esta nueva comunidad y los significados que quedan referidos a aquella comunidad en Polonia que se ha disgregado en cierto modo. En 1914 ingresa como profesor en la Escuela de Chicago Robert Park. Y Robert Park, que se va a hacer cargo de la dirección de la Escuela de Chicago cuando renuncia Thomas, incorpora dos elementos importantes a este tipo de estudios que nosotros hemos mencionado. Primero, Park había estudiado en Europa y esto le permite llamar la atención a los miembros de la Escuela de Chicago sobre la figura de Simmel y todo lo que tiene que ver con la microsociología, como nosotros hemos visto. Y por otro lado, Park había trabajado como periodista y esto vuelve importante todo lo que tiene que ver con los aportes metodológicos y Park va a poner énfasis en la necesidad de recoger datos mediante la observación personal a partir de entrevistas en profundidad, historias de vida, observación participante, estas técnicas que son más bien de carácter antropológico y que también son tomadas en estos relatos periodísticos de determinados actores o de determinadas situaciones que se analizan en este momento histórico. Si nosotros recordamos, con Thomas y Snaniecki, el acento de los estudios estaba puesto en el proceso de desorganización social y de reorganización, o sea, en este proceso de integración social. Park va a poner el énfasis en torno al desvío individual. El desvío plantea no siempre es sinónimo de desorganización
y así en los procesos de reorganización quedan grupos de desmoralizados o desviados y estos constituirían el objeto de estudio para la Escuela de Chicago. Estos estudios son estudios microsociológicos, se centran en el análisis de los grupos primarios eh, y, por ejemplo, analizan fundamentalmente estos nuevos grupos primarios que surgen, como por ejemplo la pandilla, este, que encarna una respuesta espontánea, aunque organizada, a estos fenómenos de desorganización social. ¿Sí? La pandilla, van a plantear estos autores, ofrece un sustituto de algo que la sociedad no consigue darle a sus integrantes, o sea, los protege de los comportamientos desagradables y represivos que hay en la sociedad y a partir de esta acción colectiva se genera una nueva moral que es la moral de la pandilla. ¿Sí? Park va a considerar que las pandillas, como toda forma de asociación humana, debía estudiarse en su hábitat y fundamentalmente en el caso de la pandilla, en tanto esta tiene una formación que se constituye territorialmente, o sea, tiene una zona, una especie de zona de influencia en la que se mueve. Bueno, este tipo de estudios de los desviados, los vagabundos, los ladrones, las pandillas, constituyen el objeto de estudio para la escuela de Chicago en este momento de su desarrollo. El teórico más destacado de la escuela de Chicago y que en cierto modo va a permitir el enlace entre esta escuela de Chicago y lo que luego vamos a ver como el interaccionismo simbólico, es George Herbert Mead. Mead era un filósofo, pero impartía cursos de psicología social. Y son sus estudiantes los que van a compilar las clases que dictaba Mead, y a partir de esa compilación se publica la obra más importante de George Herbert Mead, que se llama Espíritu, Persona y Sociedad. Mead va a desarrollar sus planteos teóricos desde una mirada conductista. De hecho, su libro, Espíritu, Persona y Sociedad, tiene como subtítulo Desde el punto de vista del conductismo social. En efecto, Mead va a buscar extender los principios del conductismo al análisis de la mente o del pensamiento, y en realidad el concepto de espíritu remite a este conjunto de significados que tienen que ver con la idea de pensamiento. La otra tradición filosófica de la que proviene Mead es el pragmatismo. El pragmatismo es una filosofía puramente norteamericana, es un legado del puritanismo religioso y se sustenta en un fuerte individualismo moral. Las personas, plantean los precursores del pragmatismo, tienen un vínculo directo con Dios que no está mediatizado ni por jerarquías ni por reglas formales. Esta tradición religiosa toma forma durante el siglo XIX en el trascendentalismo, lo tenemos allí a Emerson o a Thoreau, por ejemplo, y esta es una orientación más bien espiritual que aboga por la libertad de los actores frente a las restricciones sociales. Estos pensadores creían que la comunidad de la fe, o sea, de los creyentes voluntarios, podrían construir una comunidad autocontrolada sin instituciones opresivas y por lo tanto planteaban como método de protesta la desobediencia civil, por ejemplo Thoreau, frente a aquella presión desmesurada del Estado, por ejemplo. Fundamentalmente, ¿qué es lo que va a resurgir en esta tradición individualista? Bueno, la idea de que el orden
surge de un modo contingente a partir de las acciones individuales y por lo tanto se va a oponer a cualquier tipo de determinismo, de visión determinista de el orden. Mead va a plantear en su obra Espíritu, Persona y Sociedad eh, que la construcción de la persona social se va a dar a partir de un diálogo entre el individuo y la sociedad. Ese diálogo toma la forma de una conversación y comienza Mead remontándose a la idea de la conversación de gestos, una conversación de gestos que transmiten determinados significados y que incluso nosotros la podemos encontrar entre los mismos animales. Por ejemplo, el ejemplo de Mead es una pelea de perros. Entonces, cuando un perro se enfrenta al otro, genera determinada gestualidad que invita al otro a darse cuenta de que está frente a alguien que quiere pelea. Entonces, por ejemplo, muestra los dientes o se eriza el lomo frente a ese gesto, el otro reacciona de determinado modo, ¿sí? Que puede ser también un gesto agresivo o puede ser un gesto que implique una sumisión, por ejemplo. Entonces ahí se da una conversación de gestos. Dice Mead que entre las personas, entre los humanos, hay un tipo de gesto particular que es el gesto vocal, al que él llama gesto signo significante. Y a partir de ese gesto, elabora Mead toda un proceso de diálogo entre el individuo y la sociedad. Ese diálogo tiene como distintos momentos. En un primer momento, en los primeros momentos del proceso de socialización, nos encontramos con el juego. En el juego, el niño se relaciona con otros que son los otros significantes. Son personas concretas que transmiten significados sociales. Significados sociales que para el niño están muy pegados a esa figura de la persona que transmite esos significados. Entonces es la mamá la que se enoja cuando el niño no respeta lo que ella le ha dicho que tiene que hacer. Es el padre el que impone determinado modo de comportamiento. Luego, este diálogo se pasa a la instancia vinculada con el deporte. Mead aquí refiere a los juegos colectivos, o sea, los deportes de equipo, en donde el niño va a incorporar cuál es su papel dentro del equipo, o sea, cómo se relaciona él con lo que tiene que hacer el otro. Él, por ejemplo, como mediocampista, relaciona a un delantero o a un defensor, por ejemplo. Y es el momento en donde los niños incorporan todo lo que tiene que ver con las normas y con las reglas vinculadas con la interacción social. Y el tercer momento en este proceso tiene que ver con el otro generalizado. El otro generalizado es la comunidad, es la abstracción de la regla o de la norma. O sea, ya no es que hay cosas que no se deben hacer porque la madre se enoja, sino que hay cosas que no se deben hacer porque la norma así lo indica. Cuando la persona incorpora al otro generalizado, el proceso de socialización primaria estaría más o menos completo y eso se manifiesta en la posibilidad de que nosotros podamos juzgar nuestras propias acciones en comparación con esas normas morales como si fueran la acción de otro. Y a partir de este momento, el diálogo
se mantiene, la conversación se mantiene, pero es una conversación interna entre los elementos vinculados con los deseos del actor, representados en Mid por la idea del yo, y los aspectos sociales incorporados, o sea, lo que Mid representa en el concepto de mí. Entonces hay un diálogo interno entre lo que yo deseo y las normas y lo que yo considero que está bien o está mal, un diálogo entre el yo y el mí.